Buenas, les habla su colega Cires Blooderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de las versiones más poderosas que hemos encontrado acerca de Alastor. Bien, es cierto que Alastor es uno de los personajes más poderosos, realmente no debemos de tomar en cuenta lo que vendrían siendo sus demás formas que el fandom le ha dado conforme pasa el tiempo. Por el cual Alastor contaría con múltiples formas y sobre todo cada una sería más poderosa que la anterior. Es por eso que en este video recopilaremos las versiones más poderosas de Alastor con sus respectivos niveles de poder, siendo que esta es la parte número 2 de la recopilación de versiones más poderosas de Alastor, así que nos dedicaremos a recopilar las versiones más fuertes, explicar sus poderes y habilidades y sobre todo darle un trasfondo a lo que sería uno de los personajes más poderosos de todo el universo de Hazbin Hotel y Helluva Boss. Así que dicho si vas, pues vayamos con el video, pero antes de comenzar recuerden que subimos video cada 2 o 3 días y espero disfruten el video. Y ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con la primera versión de Alastor. La primera versión con la que iniciamos vendría siendo Happy Alastor o Alastor Feliz. Esta es la versión infantil de Alastor y sobre todo es una versión que no pasó por todos los problemas que se describen en lo que vendría siendo la historia conocida como El Niño de Mamá. Básicamente esta versión de Alastor es bastante feliz y sobre todo bastante juguetona, siendo la primera versión de Alastor y sobre todo la versión de su infancia, pues no tiene un nivel de poder demasiado alto, pero sí es una versión bastante alegre y sobre todo calmada de lo que vendría siendo Alastor. Este Alastor no fue sometido a ninguna tortura psicológica ni mucho menos mental o física por parte de su padre y como tal este tuvo una infancia feliz. Básicamente esta versión de Alastor representaría los buenos conceptos y sobre todo una vida tranquila y pacífica, además de equilibrada con su familia, motivo por el cual este no se convertiría en el hachero de Nueva Orleans o en el asesino de Nueva Orleans, motivo por el cual esta versión de Alastor es una de las versiones, si bien más débiles, una de las más alegres y coloridas. Luego, como siguiente versión, tendríamos su versión humana conocida como el Hachero de Nueva Orleans. El Hachero de Nueva Orleans vendría siendo la versión verídica de Alastor y se podría decir que es la versión de Alastor de nuestro mundo. Básicamente, el Hachero de Nueva Orleans fue un asesino serial que causó una masacre bastante grande en lo que vendría siendo Nueva Orleans cerca del año 1800 y sobre todo fue considerado como uno de los mayores asesinos, siendo uno de los primeros asesinos seriales reportados en Estados Unidos. Como tal, su habilidad se debía al uso de un hacha con la cual eliminaba y asesinaba a sus víctimas. Básicamente esta versión sería la versión más realista de Alastor y sobre todo vendría siendo el personaje en el cual se inspiraron para la creación del personaje de Alastor, siendo muy conocido en Nueva Orleans y también siendo muy conocido por sus amenazas. Cabe mencionar año 1900 existió también este personaje, probablemente representado por algún imitador de este. Luego, como siguiente versión tendríamos a Alastor 2D o Alastor Sad, una versión de Alastor totalmente opuesta a la que conocemos actualmente. Este Alastor básicamente vendría siendo un pecador, pero un pecador temeroso por el hecho de que este no cometió crímenes demasiado grandes, pero terminó yendo al infierno, motivo por el cual este Alastor no muestra la seguridad ni la sociopatía que muestran sus versiones anteriores. Sin embargo, cuenta con una gran fuerza y este personaje tendría una redención. Básicamente este personaje sí logró ascender al cielo, pero desgraciadamente su actitud tiende a ser un poco cobarde y asustadiza con respecto a otros personajes. Él proviene de un universo donde la actitud de varios personajes del Hotel Felicidad está invertida y sobre todo se muestra como un personaje aparentemente débil, frágil, pero que realmente puede guardar un poder bastante grande en su interior. Como lo mencioné anteriormente, guarda los mismos rasgos que Alastor, solo que su color ahora es azul y sobre todo él se encuentra en el cielo después de haber dejado el infierno tras su redención. Fue el primer cliente del Hotel Felicidad. Luego, como siguiente personaje tendríamos a Alan Dust o combinación de Alastor con Angel Dust. Básicamente esta versión es más poderosa y vendría siendo la fusión de Alastor con Angel Dust. Como tal cuenta con 6 brazos y es capaz de invocar múltiples armas, así como también es capaz de realizar diferentes ataques con su micrófono. Esta versión vendría siendo de la unión de los personajes de Alastor y Angel Dust y en múltiples versiones se le ha parodiado como la hija de estos, pero también se le menciona como un personaje individual, siendo bastante poderoso y mostrando una gran habilidad a la hora del combate. Sin embargo, guarda más rasgos femeninos que masculinos, lo cual nos podría decir que esta es una versión un tanto más afeminada y sobre todo más diseñada a lo que sería la regla 36 respecto a lo que vendría siendo el diseño de Alastor, siendo una versión muchísimo más poderosa, un tanto más cruel y con la habilidad de invocar múltiples armas.
Como siguiente versión tendríamos a Elizabeth. Elizabeth vendría siendo el producto de lo que sería el amor entre Alastor y Charlie Magne, y vendría siendo su hija y futura descendiente. Básicamente esta versión de la hija de Alastor y esta Charlie pues vendría a ser la razón por la cual Alastor no decide redimirse ni mucho menos ascender al cielo, ya que tiene que cuidarla y sobre todo tiene que ver por su hija Elizabeth, quien vendría siendo la reencarnación, o por así decirlo, forma fusionada de Charlie y Alastor. Esto se da cuando Charlie descubre ciertos sentimientos por Alastor, y probablemente su historia se podría atribuir al cómic conocido como El Taxidermista, donde podemos ver que Charlie desarrolla cierta atracción o ciertos sentimientos por Alastor, siendo esta la hija de ellos dos, y sobre todo culminando el shipeo de Alastor por Charlie. Una versión también bastante poderosa, con los poderes de los demonios y también con la gran habilidad y elocuencia de su padre a la hora de hablar por la radio. Como siguiente personaje tendríamos a Lady Storm, o la versión femenina de Alastor. Esta versión básicamente guarda los mismos poderes y habilidades que Alastor, guarda una historia bastante similar y sobre todo se nos muestra como la forma femenina de Alastor. Esta simplemente vendría a ser la regla 64 con respecto a Alastor, y simplemente se le invertiría su género. Cabe mencionar que este personaje es bastante sádico, cruel y sobre todo malvado como Alastor, y sobre todo vendría siendo la guardiana del Hotel Felicidad, ya que su trabajo es proteger a todos los huéspedes del Hotel Felicidad y sobre todo proteger los intereses del hotel frente a los peligros del infierno, haciendo del hotel su territorio y su sede principal donde opera. Básicamente vendría siendo aquella versión femenina que Alastor tiene. Sobre todo está para resguardar los intereses del Hotel Felicidad, así como también a sus huéspedes, y ayudar en cualquier problema que se presente. Una versión bastante interesante y también bastante poderosa de Alastor. Como siguiente versión tendríamos a Cubic Store, o la versión del cubismo de Alastor. Básicamente al igual que Lady Storm, vendría siendo la representación de Alastor, solo que esta versión está un poco más animalificada, en vez de estar demasiado morfetizado con lo que vendría siendo la versión humana. Esta versión es muchísimo más animal y salvaje, y posee los mismos poderes de Alastor. Posee un nivel de poder un poco superior, pero como tal este sí vendría siendo un Wendigo, peor extensión de la palabra, expresado con arte cubista, pues realmente es un Alastor bastante abstracto y bastante interesante con su diseño. Guarda los mismos poderes de Alastor, puede utilizar múltiples seres infernales y posee una gran cantidad de almas, siendo una de las versiones más poderosas de Alastor, aunque cuenta con una forma bastante curiosa y bastante graciosa si lo vemos desde cierto punto o cierto ángulo. Una versión bastante poderosa y sobre todo bastante temida del querido Alastor. Como siguiente versión tendríamos a Smiley o Smile, que vendría siendo una de las versiones más poderosas. Esta versión vendría a representar a lo que vendría siendo el personaje de Alastor, siendo hijo directo de Lucifer y Lilith Magne, siendo este el creador del proyecto del Hotel Felicidad. Esta versión es muchísimo más peligrosa y muchísimo más poderosa que la versión de Alastor, y cuenta con los poderes infernales. Sin embargo, esta versión nos dice que Alastor vendría siendo el hijo de Lucifer y Charlie Magne, pero que a la vez vendría a representar más a una chica que un chico. Básicamente contaría con los poderes de Charlie Magne y los poderes de Alastor, además de que contaría con los poderes del inframundo, siendo la heredera al trono de Lucifer Magne y sobre todo reina del infierno próximamente. Esta versión es más poderosa, más peligrosa y sobre todo más temible, mostrando una faceta demoníaca muchísimo más terrorífica que las convencionales mostradas por Alastor, con unos grandes dientes, aspecto más intimidante. Y finalmente en el puesto número 1 tendríamos a Cat Storm, la versión gatuna del País de las Maravillas de Alastor. Esta versión de Alastor es omnisciente y omnisapiente, y sobre todo tiene un gran conocimiento de lo que va a pasar en el presente, pasado y futuro. Su principal misión es guiar a Charlie Magne a través del país infernal, y sobre todo tiene la habilidad de poder teletransportarse a voluntad y poseer diferentes facetas, como habilidad para cambiar de forma, así como también leer los pensamientos, y sobre todo ser un personaje bastante poderoso. Básicamente él no requiere enfrentarse a ningún otro
demonio o enemigo, porque lo puede derrotar bastante fácil y sería la versión más poderosa de Alastor vista hasta el momento por el universo alternativo. Su versión más poderosa y sobre todo omnisciente y omnisapiente vendría siendo la de Castor, siendo prácticamente invencible y poseyendo un conocimiento similar al de un dios, siendo prácticamente una nueva forma que Dios ha tomado. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Si es así, no olviden dejar su poderosísimo Exploder like. Antes de irme, le enviaré los saludos correspondientes, iniciando con Marta Pacheco, Franklin Quartz, Mr. Uchiha, Marvin Nocegel, Franklin Diego, Tomás Olveira, Franklin Quartz, Clays Falls, Bill Bell 2021, Mariana 24, Beats Toy, Clays Falls, Santiago Guzmán, Paula Jadán, soy Alexander Ale Marcos, Dani Forchan, Carlos Ruiz, Liliana XD, Paula Jadán, Dani Pérez, Pedro Márquez, Mario Sánchez, César Ramos, Sacha, Marcelo Ayaiza, Mario Sánchez, Gonzalo Manuel, Paula Jadán, Amelia Isabel, Mr. Quartz, Sopa de Pollo, Caldo 34C, Chems Vendedor de Empanadas, Chems Filosofal, 54309, Marvin Quartz, Señor Unam, Fósil Dinosaurio y Franklin Universe. Les habló su colega Siles Loderman y se me